¿Es el trabajo la vía para lograr la realización personal? ¿Por qué la clase trabajadora vive mal aunque crea el capital? ¿El trabajo garantiza el bienestar y el desarrollo colectivo? ¿Vale la pena una vida de miseria por una eternidad de gozos? Saludos, soy Manuel Acero y en este video quiero invitarles a cuestionar las relaciones de producción que se manifiestan en la sociedad colombiana, así como sus diversas aristas, basándome en la citada obra del socialista revolucionario Paul Lafargue. Es necesario mencionar la pertinencia que tiene el mencionado texto en la actualidad para comprender cómo se desarrollaba el movimiento revolucionario para la época. También, analizar y confrontar contextos para comprender las relaciones que se han mantenido prácticamente intactas desde su redacción. Fue escrito en 1880, cuando Lafargue se encontraba en la prisión de Saint-Pélagie, como una refutación hecha al artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la cual manifiesta el mentado derecho al trabajo. Sin embargo, es pertinente mencionar que, aunque Lafargue fuese el yerno de Karl Marx, su cercanía familiar no implica por ende la asimilación adecuada de la doctrina marxista, pues su interpretación adolece de bulos, ya que algunas de sus proclamas son utópicas y pretenciosas por no desarrollar una adecuada lectura y análisis social. En sus inicios, la burguesía era una clase totalmente reaccionaria y revolucionaria, pues sus teóricos se encargaron de cuestionar el orden social feudal, así como las relaciones de poder existentes, es decir, el poder absoluto del monarca sobre sus súbditos, la capacidad de regular los impuestos, poder hacer guerras con total libertad, y en específico, la relación mutua entre el clero y la nobleza. Por lo tanto, la burguesía encarnó una lucha contra el orden social, proclamando las banderas del ateísmo y la libertad de examen. En este sentido, la burguesía rechazaba lo impuesto por las normas divinas, en lo que se oponía a sus intereses. Sin embargo, luego de las revoluciones que comenzaron a cambiar el orden social, la burguesía había logrado la toma del poder. Esto ocasionó que sus intereses se vieran afectados en torno a lo que atañe al naciente cuarto estado, es decir, el proletariado. La clase trabajadora no podía dejar de creer en lo divino, en las normas que dicta la religión cristiana, pues ello ocasionaría que prevalecieran los goces pasionales, la vida bohemia, la emancipación del ser como razón de la existencia. Por lo tanto, al convertirse en la clase hegemónica, cambió su perspectiva respecto a la iglesia y la religión, pues ahora servían como medio de alienación social para continuar en el poder y seguir explotando y disfrutando. Es entonces que vemos cómo la religión sirve de herramienta para legitimar circunstancias desfavorables para el grueso de la población. Precisamente, el trabajo viene a representar en la religión un medio de abono para lograr la anhelada llegada al reino de los cielos, en donde habrá pan, leche y miel. Claro, es atrayente la idea de obedecer y cumplir la autoridad divina, reflejada en la tierra como la iglesia y sus directrices, para ganar el acceso a una vida de libertad y gozo. Si el proletariado dejase de tener estas ilusiones, comprendería que la miseria no es una cuestión de suerte o azar o provocada por Dios, que la pobreza no es el destino de nuestra clase, sino la consecuencia de la enajenación del trabajo, provocada por una clase que dispone de todos los medios de coacción para legitimar sus intereses y saciar sus degeneradas ambiciones. Paul Lafargue inicia su crítica de manera satírica, lanzando reproches a quienes han hecho de su cuerpo una máquina, pues cuestiona la manera en que las personas dedicaban su vida al trabajo. Evidentemente, el trabajo les arrebata la vida, es decir, el hecho de dedicar la mayor parte del tiempo a trabajar y no poder dedicarse al cultivo del espíritu, es decir, al estudio, las artes, la política, etc. Arremete contra la clase trabajadora al cuestionar las condiciones a las que se ve arrojada al no tener capital y verse compelida a la venta obligatoria de su fuerza de trabajo en condiciones deplorables que convertían al ser humano en una bestia de carga, un animal completamente absorto de sapiencia, de cultura y de libertad. Sin embargo, poco menciona la responsabilidad de la burguesía como clase dominante que provocaba estas terribles condiciones de vida a la mayoría de la población. Por lo tanto, su crítica comienza como una sátira hacia la vida que ha adoptado la clase trabajadora. La expone como un extraño sentimiento de necesidad por trabajar y las terribles consecuencias que ello ocasiona en la persona, citando varios ejemplos del por qué el trabajo representa la peor de las desgracias para la sociedad. Explica la concepción de la antigua sociedad griega, en la cual los esclavos eran seres destinados por naturaleza a las labores manuales y de fuerza. En cambio, quienes no trabajaban gozaban de inteligencia,
belleza física, cultura y acceso al poder. Del mismo modo, menciona al dios abrahámico, el cual trabajó durante 6 días y se dedicó por toda la eternidad al descanso. En este sentido, Paul Lafargue intenta hacer entender que es el trabajo y no la enajenación del trabajo la cúspide de todos los males de la humanidad, cosa de la cual discrepo, pues aunque la igualdad jurídica hubiese brindado una supuesta libertad a la persona para negociar la compra o venta del trabajo, son las condiciones materiales las que determinan quién ejerce el rol de comprador y vendedor. Además, la única forma de crear valor es mediante el trabajo, y por lo tanto es necesario para el desarrollo de la humanidad, para su avance objetivo, ya que somos seres económicos que deben saciar necesidades y deseos. Sin embargo, el trabajo no implica por ende que el valor que éste agrega en el proceso productivo deba ser apropiado por un grupo reducido de personas. De este modo, no es culpa de la persona que se ve forzada a vender su fuerza de trabajo como mercancía y relegarse a una vida de miseria, sino del sistema que permite la apropiación del plusvalor. Por lo tanto, es necesario concluir que evidentemente el trabajo degenera a la persona que lo ejerce, porque las condiciones que se le imponen son las de la muerte rápida por causa de hambre o la muerte lenta por causa de su explotación. Por supuesto que actualmente las condiciones de vida han cambiado. En gran parte del mundo, las relaciones entre clase trabajadora y burguesía se han regulado de cierto modo. Esto gracias a toda la lucha del proletariado y campesinado históricamente, pues los movimientos que han adoptado distintas vertientes ideológicas revolucionarias fueron cruciales para lograr estas conquistas. Sin embargo, el sistema capitalista se ha mantenido y fortalecido debido a su capacidad para adaptarse mediante la violencia y la legitimación de la enajenación del trabajo por las normas jurídicas, sin contar las numerosas arbitrariedades y vejámenes cometidos contra los pueblos que luchan por un sistema diferente, más equitativo, en donde haya democracia verdadera y las relaciones de producción, así como el modo de producción, se vean transformados en favor de la naturaleza y la humanidad. Lafargue se dedica en este capítulo a exponer los males que padecía el proletariado en el siglo XIX, las terribles jornadas laborales que afectaban la vida de las personas, de tal manera que debían someterse cada vez más a las industrias por menos dinero. Nos muestra cómo el auge del capitalismo llevó a millones de personas al sufrimiento ocasionado por la fortuna que traía el libre comercio y la propiedad privada. De esta manera, continúa con la exposición de sus premisas, criticando la manera en que las y los trabajadores se lanzaban como ganado a las fábricas a venderse por migajas, cuando ellos mismos creaban la riqueza que tanto les faltaba. Nos menciona cómo la época del progreso logró que las mujeres y niños también tuviesen que entregar sus vidas en pro del capitalismo, a cambio de poder llevar algo de comida a sus bocas. Ataca el denominado progreso al que ha sometido el sistema capitalista a las personas, pues en cada territorio que se implantaba este sistema comenzaba la degeneración de la sociedad, motivada por la avaricia de aquellos señores que de muy buena voluntad, para enriquecerse sin trabajar, dan trabajo a los pobres. Este grupo de humanistas, para lograr sus intereses y llenarse cada vez más los bolsillos, inyectan cantidades ingentes de materia prima a sus fábricas, lo cual causa la sobreproducción de mercancías, otro de los tantos males del sistema capitalista. Entonces, en el momento en que las mercancías han atestado el mercado, su valor desciende estrepitosamente, lo cual provocó que dicha gente obligara a sus gobiernos a emprender la campaña civilizadora, es decir, el colonialismo y el imperialismo, en torno a expandir sus mercados y disputarse las riquezas de otras tierras. Nuestra América, África y Asia fueron los botines de estos emprendedores de la muerte. Es así como los emisarios del sistema alientan y empujan al proletariado a continuar humilde y resignadamente con su vida de miseria. Nos convidan a trabajar, que sigamos trabajando para contribuir al progreso social, al enriquecimiento de la nación y de esta forma, por supuesto, a que nuestra miseria sea más llevadera. Sin embargo, las consecuencias de la necesidad de trabajar para poder comer las vemos aún hoy en día. Personas que deben viajar largos trayectos para poder llegar a tiempo a su trabajo. Personas que no pueden siquiera estudiar lo necesario, pues tienen hijos o padres enfermos que tienen que cuidar y velar por ellos. Pero si lo hacen, no pueden comer o recibir atención médica. Mujeres explotadas doblemente. Personas que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+, y la sociedad excluye. El campesinado explotado y llevado a la miseria, obligándole a vender el fruto de su trabajo por algo más que migajas, sometiéndoles a condiciones indignas que no deberían pasar, pues en este sistema la tierra no es de quien la trabaja y el trabajo no es de quien lo aporta. Qué bello sería el proceso de producción
si en lugar de procurarse la mayor productividad, se enfocase en el desarrollo continuo de las fuerzas productivas, es decir, desarrollar las herramientas que intervienen en el proceso de producción, pues de este modo el trabajo cada vez sería menos penoso y quienes trabajan podrían desarrollarse como personas libremente. Sin embargo, no es este el caso ni ahora en Colombia ni en Europa en el siglo XIX. Lamentablemente, en lugar de buscar el efecto deseado por la invención de herramientas, la cual es facilitar la vida de las personas, se ha enfocado al incremento de capitales, condenando a la clase trabajadora a sufrir las inclementes penas descritas previamente. En este capítulo, la FARC endilga satíricamente al proletariado la responsabilidad de su propio destino, pues este, al absorber la idea de que el trabajo y la miseria son por antonomasia el destino de las personas pobres, ha condenado a la burguesía a una vida de comodidad, holgazanería y lujos. Por lo tanto, la burguesía se ha visto forzada a disfrutar de los goces materiales y dedicarse al derroche por tener bienes a montones y no necesitar trabajar. Por otra parte, algunos de estos burgueses, al no poder hacer parte de tan degenerados vicios, se dedicaron al estudio de las artes, la ciencia y en general el conocimiento. El papel de la burguesía de improductor y sobreconsumidor se ve atravesado por la necesidad de mano de obra que satisfaga sus deseos. Por lo tanto, resta de la clase trabajadora un número importante de personas para que cumplan las labores que implican sus excesos, lo que denomina la FARC la clase doméstica. Esto significa una carga mayor en la clase trabajadora, pues debe intervenir en mayor medida en el proceso de producción, aunque la cantidad de trabajadores sea insuficiente para cumplir con la ambición de sus patronos. Cuando la producción mercantil supera el límite del consumo nacional, la burguesía busca no ya productores que trabajen por migajas, sino que entre estos mismos productores surja el deseo por consumir innecesariamente, lo cual no se logra en el país donde se crea el capital, sino mediante la exportación de las mercancías a los países del tercer mundo, debido a la gran cantidad de mercancía producida. La burguesía, al posicionarse cómodamente como clase dominante, desprecia todo aquello que implica el trabajo, pues es testiga de las terribles consecuencias que acarrean las políticas a las que han sometido históricamente a la clase trabajadora. Es por esto que rechaza con vehemencia el trabajo y cualquier privación de sus goces materiales. Aparece, pues, la necesidad de equiparar las cargas entre la clase obrera y la burguesía. Sí, contra toda doctrina hegemónica que le dictara su papel pasivo, se alzó el proletariado en 1871 en París y Lyon, conformando la aguerrida comuna, pues ya no estaban dispuestos a seguir trabajando en vano para sufrir. Las consignas populares fueron: quien no trabaja, no come, y morir combatiendo o vivir trabajando. Esta heroica gesta revolucionaria del proletariado fortaleció y avivó la llama de la esperanza para nuestra clase. Sin embargo, también se vislumbró el carácter reaccionario y autoritario de la burguesía al reprimir violentamente aquella comuna organizada por la clase trabajadora. Todos los ejércitos y órganos de represión del Estado capitalista obedecen a los intereses de la burguesía, en torno a continuar en el poder y rechazar la democracia popular. Es cuando vemos que el carácter de estos es ser instrumentos de represión para lograr los objetivos que se propone la burguesía nacional, principalmente en el ámbito interno, para suprimir protestas y mediante la guerra para acaparar mercados y dominar los pueblos en lo externo. La FARC plantea la cuestión acerca del trabajo y el tiempo necesario para que no solo los burgueses puedan dedicarse a la pereza, los placeres y el cultivo de conocimiento, sino que todas las personas puedan ser libres mediante la emancipación del trabajo, haciendo uso de las máquinas para lograr su libertad. De este modo, plantea que el proletariado, trabajando 3 o 4 horas, puede procurar los bienes necesarios para el correcto funcionamiento de la sociedad, para dedicarse a la potenciación y mejoramiento de las máquinas, lo cual viene a representar en efectos prácticos una inmensa cantidad de gente desocupada, alcanzando así la sociedad ideal. Hace una descripción algo romántica, por no decir caricaturesca, del futuro de una sociedad que se ha emancipado del trabajo, pues en la misma se plantea usando personajes de aquel entonces para describir una sociedad en que la burguesía, al estar acostumbrada al ocio, dejaría de existir para convertirse así en ciudadanos que participan en el proceso de producción de diversas maneras, de acuerdo a sus antiguas capacidades. Espero les haya parecido interesante el contenido de este video. Si es así, les invito a dejar un me gusta, suscribirse y compartir el contenido para impulsar este proyecto. Muchas gracias.